Tema leyes de los gases ideales. A nivel microscópico, un gas ideal puede concebirse como compuestos por bolas esféricas en movimiento. Las moléculas poseen, por tanto, una energía cinética. Los impactos contra las paredes del recipiente, integrándolas por unidad de presión, generan una presión. Bueno, si vamos a estudiar un gas o partículas en movimiento, vamos a considerarlos que son unas bolitas, es decir, son completamente esféricas, tienen energía cinética, chocan con las paredes del recipiente, pero esa energía que tienen al chocar con las paredes no se pierde, ¿sí? Tiene un comportamiento más o menos como elástico, ¿sí? Eso va a ser un gas ideal para efectos de estudio. Aquí no vamos a considerar la forma de las moléculas, ¿sí? Que se encuentran, como vimos en la clase pasada de energía interna, las moléculas se mueven de distintas maneras, de traslación, rotación sobre su eje, vibran, ¿sí? Entre sí. No vamos a considerar esos movimientos porque prácticamente sería muy difícil el estudio, ¿sí? de los gases. Para este caso vamos a considerarlo como lo ideal, simplemente esferitas que se mueven de un lado a otro, chocan con las paredes del recipiente, ¿sí? Tal como vemos en la figura. Ya. Eh, a nivel microscópico, las sustancias que podemos considerar como un gas ideal son, por ejemplo, el aire, el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, argón, neón, criptón e incluso algunos más pesados como el dióxido de carbono pueden tratarse como gases ideales. Estas sustancias, debido a que tienen muy baja densidad, se les considera como gas ideales, es decir, se comportan como bolitas esféricas que tienden a chocar entre sí con las paredes del recipiente, ya tal como en la imagen que vimos anteriormente. Entre más densa se haga la sustancia, ya no se comporta como un gas ideal. Bueno, para eso después de los gases ideales, vamos a ver unos gases un poquito más reales, ¿sí? Ese es es el último tema de la clase de hoy. Bueno, aquí tenemos un recipiente, un pistón, un cilindro pistón y al interior hay un gas, ¿sí? Y la pregunta que me haría sería, ¿cómo varía el volumen en función de la presión, temperatura y número de moles? ¿Sí? Recuerda que las propiedades termodinámicas de estudio de un sistema son presión, temperatura, volumen y número de moles. Son 4, ¿sí? los que se pueden medir dentro de un sistema. Bueno. Bueno, empezamos con la primera ley es la ley de Boyle. Esta ley de Boyle relaciona el volumen y la presión, consideran al sistema cerrado. Doy una relación entre el volumen y la presión, y aquí la temperatura se permanece constante. La ley de Boyle se enuncia de la siguiente manera: a temperatura constante, la presión de una muestra de gas es inversamente proporcional a su volumen o viceversa. El volumen que ocupa es inversamente proporcional a su presión. ¿Qué significa? ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Qué significa que es inversamente proporcional? Que es lo contrario. O sea, mientras más Exactamente. temperatura, menos presión de gas. Es lo contrario, como dijiste, pero aquí recuerda que la de Boyle, como menciona el enunciado, es a temperatura constante. Nosotros queremos mantener la temperatura en el cilindro constante. ¿De qué manera? Si yo aumento la presión dentro del cilindro, si yo aumento el volumen, aumento el volumen dentro del cilindro, ¿qué ocurre con la presión? Disminuye, ¿no? Es decir, a un aumento de volumen, una disminución de presión. ¿Ya?
Imagínense como bolitas esféricas, bueno, como el gas ideal, como vimos en el enunciado anterior, son bolitas esféricas, son esferas, perdón, en la cual pues tiene una cierta energía dentro del cilindro. Al aumentar su volumen, ¿qué ocurre con esas esferitas? Les toma más tiempo desplazarse de un punto a otro, ¿sí? Al tomarles mayor tiempo, pues eso se ve reflejado como una disminución de la presión. Y si disminuye el volumen, ¿qué ocurre con la presión? Pues prácticamente a las esferitas les toma menor tiempo porque tienen menor volumen. Y entonces eso se ve reflejado como un aumento de presión. ¿Ya? Aquí está, se puede representar matemáticamente de esta manera. Presión es inversamente proporcional al volumen, o bien el volumen es inversamente proporcional a la presión. Bueno, si quieren verlo como en una gráfica, es de esta manera. Si pueden observar, entre más pequeño es el volumen, la presión es mayor. Y entre mayor volumen, la presión es menor. Es decir, la ley de Boyle se ve de esta manera. Una gráfica de presión versus volumen, se ve que hay una disminución exponencial en el valor del volumen, en el valor de la presión con el aumento del volumen. Matemáticamente se expresa como presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? El número 1 significa que está en un estado y el número 2 que cambió a otro. ¿Sí? Esa es la ley de Boyle. Eso es a temperatura constante. Tenemos la ley de Charles. También es un sistema cerrado. La N significa número de moles, lo que está aquí, entre paréntesis. Nos dice que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué significa? Si yo aumento la temperatura dentro del cilindro, ¿qué ocurre con su volumen? Aumenta. Así es, aumenta. Si yo disminuyo el volumen, la temperatura dentro del cilindro aumenta, ¿sí? Esa es la ley de Charles. Es decir, a un aumento de temperatura le corresponde a un aumento de volumen. Aquí está. Esta es la gráfica de la ley de Charles, de volumen versus temperatura, teniendo la presión constante. Si yo aumento la temperatura, el volumen, si pueden observar, va en aumento. ¿Ya? Matemáticamente se expresa de esta manera: temperatura 2 por volumen 1 es igual a temperatura 1 por volumen 2. Ley de Charles. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Tenemos la de Gay-Lussac. Sistema cerrado también. Solo que a el volumen es constante. ¿Sí? Si se quiere grabar cada una de las leyes, por ejemplo, el primero era la del... A ver. La de Boyle es a temperatura constante. La de Charles, a presión constante. Y la de Gay-Lussac es a volumen constante. Bueno, en la Gay-Lussac a volumen constante, la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si aumento la temperatura, la presión va a aumentar en el interior, ¿sí? En este caso de un cilindro que se encuentra a un volumen constante. ¿Ya? Si lo aumento a temperatura,
mayor presión. Y vamos a ver, matemáticamente se expresa de esta manera: presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Y tenemos de Profe, Profe, se quedó congelado. profe, se le fue internet. Sí, es lo que veo. Espera. Espera. Voy a tener que conectar mis datos. Bueno, ya se conectó. Tuve un problema con el internet. Sí, se fue. Sí me alcanzan, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, maestro, sí se escucha. Sí, es que tuve un problema con el internet. Bueno, pues ya se solucionó. Aquí nos quedamos en Avogadro. En Avogadro es un sistema abierto, a diferencia de los otros tres que ya vimos de Charles, Gay-Lussac y Boyle. Eran sistemas cerrados. El de de Avogadro es un sistema abierto. En este caso, el número de moles no es constante. A presión y temperatura. En este caso, los que van a permanecer constantes va a ser la presión y la temperatura. A presión y temperatura constante, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles. Bueno, si un sistema agregamos mayor materia, a un sistema abierto agregamos más materia, es decir, un mayor número de moles, pues va a aumentar el volumen. ¿Sí? Esta es la ley de Avogadro, es decir, que son directamente proporcionales, el volumen y el número de moléculas. Matemáticamente se expresa como volumen 1 es igual a N1, es decir, número de moles 1 es igual a volumen 2 entre número de moles 2. Esa es la ley de Avogadro. No ha acabado la... Bueno, si yo combino todas estas leyes, la ley de Bohr, la de Charles, Gay-Lussac y Avogadro, se pueden expresar de esta manera, como presión por volumen es igual a una constante por número de moles por temperatura. ¿Sí? A la constante de proporcionalidad, la cual se observó experimentalmente, se comprobó que esa constante experimentalmente era igual para todos los gases y se la designó el símbolo RU, y esa es la constante universal de los gases y es la misma para todas las sustancias, es decir, RU es igual para todas las sustancias, lo cual se expresa finalmente de esta manera: presión por volumen es igual al número de moles por constante universal de los gases por la temperatura. Si pueden observar, esta fórmula se conoce como ecuación del gas ideal y corresponde a un
Es una combinación de todas las leyes de Boole, Charles, Gay-Lussaci, Avogadro. ¿Sí? Ahí está. Presión por volumen es igual al número de moles por constante universal de los gases por temperatura. Bueno. Bueno, el valor de la constante universal de los gases se puede expresar en unidades de kilojoules sobre kilomol por Kelvin, en kilopascales por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. Sí, hay varios valores. El valor que ustedes van a utilizar cuando se les presente algún problema dependerá de las unidades que tengan, ¿sí? Es decir, si en su problema tienen un ejercicio en la cual las unidades son del sistema inglés, pues utilizarían los valores, por ejemplo, como de 10.7316 PSA por pie cúbico sobre libra-mol por Rankine, ¿sí? Bueno, eso depende del valor de la constante universal de los gases que ustedes utilizarían, depende del problema, ¿sí? De las unidades que se utilicen en el problema. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé, la pantalla o algo por el estilo. ¿Alguien? ¿Me escuchan? Sí, maestro. Pero a veces se escucha. Sí. Ah, sí. Bueno, qué bueno. Bueno, entonces continuemos. Las sustancias diferentes tenemos que presión por volumen es igual a masa por constante del gas. En esta fórmula de presión por volumen es igual a masa por R. La R no es la constante universal de los gases, es una constante para una sustancia específica. Aquí está en este cuadrito que se encuentra en el lado derecho, vemos la sustancia para el aire, el valor de R es de 0.2870 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, ¿sí? Esta fórmula también se puede expresar como presión por, en esta V pequeña no es el volumen específico, ¿sí? Volumen, si pueden observar, si despejamos la masa que se encuentra en esta fórmula, la pasamos del otro lado, va a quedar masa, volumen sobre masa, y volumen sobre masa viene siendo volumen específico, ¿ya? Y el volumen específico, la V pequeña, se expresa como de esta manera, ¿sí? Entonces sería presión por volumen específico es igual a la constante del gas por la temperatura, ¿sí? Esa sería la fórmula. Aquí está encerrado en un rectángulo morado. En este caso el valor de R se puede calcular como RU, que es constante universal de los gases, entre M es la masa molar, llamado también el peso molar del gas, ¿sí? Y el valor de R, aquí está, tiene valores de kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, que es equivalente, esta unidad de kilojoules sobre kilogramo por Kelvin es equivalente a kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin, ¿ya? Bueno, la masa molar que se encuentra aquí, pues la masa molar ustedes lo pueden encontrar en las tablas, en la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno, que es el primero de la tabla periódica, tiene una masa molar de 1, luego sigue el helio, que es 2, y así se continuando en toda la tabla, ¿sí? La definición de masa molar se define como la masa de un mol, llamada también gramo mol, abreviado gramo mol, de una sustancia en gramos, o bien la masa de un kilomol, llamado también kilogramo mol, abreviado en kg mol, en kilogramos.
En unidades inglesas es la masa de una libra mol en libra mol. Aquí está la fórmula, si quieren encontrar, cambiar de mol a masa. Masa es igual a masa molar por N. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Profe, disculpe, se está trabando mucho mi internet. ¿Va a subir, Leo, la repetición al Moodle? Las diapositivas ya las tengo en el Moodle. Ok, profe, gracias. Sí, porque está Todo el trabando mucho mi material, internet. si quieren, pueden ver, pueden descargar las diapositivas y pueden ir siguiendo si se les traba. Sí, el material está en el Moodle. Ok, profe. Bueno, tenemos la ley combinada de los gases. La ley general de los gases o ley combinada dice que una masa de un gas ocupa el volumen que está determinado por la presión y la temperatura de dicho gas. Es decir, aquí la relación de presión, volumen y temperatura se puede expresar de un estado a otro de esta manera. Es decir, presión 1 en un estado 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ejemplos. Una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros a 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es unidad de presión. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 415 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? ¿Sí? Bueno. La solución, lo primero que vamos a analizar para la resolución del problema son nuestros datos. Saber qué tenemos y qué nos hace falta. Bueno, tenemos que el volumen 1 es igual a, una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros. La presión 1, ya le había dicho, el milímetros de mercurio es presión y es aquí inicialmente está a 760 milímetros de mercurio. Bueno, luego cambia la presión a 415 milímetros de mercurio. Nos dice el volumen, cuál será el volumen del oxígeno a esa presión de 415 milímetros de mercurio. Sabemos que es a temperatura constante. ¿Qué vamos a hacer? De todas las leyes que vimos, es identificar a cuál ley pertenece este ejercicio. Vemos que es la ley de Boyle, en la cual la temperatura es constante. ¿Ya? ¿Algún problema? Bueno, tenemos la ley de Boyle, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Despejamos el volumen 2 porque es lo que nos está pidiendo el ejercicio, el volumen del oxígeno. Y tenemos el despeje de esta manera. ¿Hasta acá todo bien? Sí, maestro. Bueno, sustituimos los datos y queda de esta manera, ¿sí? En la fórmula anterior. Bueno, aquí podemos observar que podemos eliminar los milímetros de mercurio y nos quedan unidades de litros. Resolvemos, la respuesta es 7.69 litros. ¿Ya? Otro problema. Tenemos una masa gaseosa. Ok. ¿Alguien? Ah, ya se fue el sonido. Bueno.
Empezamos con los datos. Tenemos un volumen de 2.5 litros. Tenemos una temperatura 1 de 12 grados centígrados. Tenemos una presión 1 de 2 atmósferas. Luego tenemos una temperatura, cambió la temperatura a 38 grados centígrados, es decir, y la presión 2 fue de 2.5 atmósferas. ¿Sí? Es lo que en el ejercicio nos pide cuál es el volumen de gas. Entonces la incógnita es el volumen 2. A partir de los datos, ¿alguien me puede decir qué fórmula vamos a utilizar? La de presión 1, volumen 1 entre temperatura. Exacto. Es la ley combinada de los gases, ¿sí? Una relación a... es esta. ¿Sí? Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Despejamos volumen 2, ¿cómo queda? Queda de esta manera. Volumen 2, al despejarlo, queda como presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 por presión 2. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, primero, es importante este paso, no utilicen, como están trabajando en unidades, cuando utilicen las fórmulas de las leyes de los gases, es importante que cambien las temperaturas de grados centígrados a Kelvin, ¿sí? Porque estas leyes fueron establecidas de acuerdo a la escala de temperatura termodinámica, que es Kelvin. En este caso, para cambiar de Celsius a Kelvin, solo se le suma 273. Entonces, en los 12 grados centígrados, pasado a Kelvin, va a ser 285 Kelvin. Y los 38 grados centígrados es igual a 311 Kelvin. ¿Ya? Una vez que cambiemos las unidades de Celsius a Kelvin, ya podemos sustituir nuestros datos. Y nos queda de esta manera. ¿Sí? Queda 2 atmósferas, 2.5 litros, 311 Kelvin, 285 Kelvin y 2.5 atmósferas. ¿Sí? Si utilizan Celsius les va a dar algo distinto al resultado. En este caso, van atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin y nos quedan litros. Es decir, el resultado es 2.18 litros. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, maestro. En todos los problemas tenemos que pasar de centígrados a Kelvin. Sí, excepto si es una diferencia de temperatura. Es decir, que si en la fórmula les ponen delta T, es decir, diferencia de temperaturas, no es necesario hacer el cambio de Celsius a Kelvin. Sí, porque la diferencia de temperatura de Celsius a Kelvin es la misma. Es decir, si yo les doy, tiene una temperatura inicial de 0 y una temperatura final de 100 grados centígrados, la diferencia de 0 a 100 es 100. ¿Ya? Bueno, si ustedes transforman de Celsius el 0 grados Celsius y los 100 grados Celsius a Kelvin, la diferencia de temperatura de Kelvin serían 373 menos 273 serían 100. Es decir, la diferencia en incrementos de temperatura no se cambia. Más adelante veremos unos ejercicios para que vean por qué. ¿Sí? En estos casos de las ecuaciones, las leyes de los gases, lo tienen que cambiar. A ver, veamos este último problema ejemplo. Tenemos un recipiente cerrado de 2 litros, contiene oxígeno a 200 grados Celsius y 2 atmósferas de presión. Calcula los gramos de oxígeno contenidos en el recipiente. Ahí les puse entre paréntesis que un mol de oxígeno de O2 es igual a 32 gramos de O2. Si el ejercicio les dice oxígeno, tengan en mente que es O2. Una característica del oxígeno es que nunca está solo.
Es decir, un mol de oxígeno, solo oxígeno no, tiene que ser O2. Lo mismo ocurre con el nitrógeno, ¿sí? Y hay otras sustancias, como ejemplo el cloro, siempre el hidrógeno, siempre andan en pares. Sí, eso ocurre por su naturaleza. Bueno, en este caso, oxígeno O2 es igual a 32 gramos. Si no tienen este dato que les puse entre paréntesis, un mol de O2, es igual a 32 gramos. En las tablas periódicas están los valores. Abajo de oxígeno dice 16 número atómico. ¿Sí? Como son 2, 16 por 2 son 32. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero nos dice que el volumen son 2 litros. La temperatura son 200 grados centígrados. Aquí, bueno, de una vez vamos a cambiarlo. Hay que pasar de Celsius a Kelvin. Solo se le suma 273. Viene siendo 473 Kelvin. Y la presión es 2 atmósferas. Nos pide los gramos de oxígeno, O2. Utilizamos la ecuación si podemos observar, no vamos de un sistema a otro, sino es el mismo sistema. Nos pide cuántos gramos tiene de oxígeno. Nos vamos a la ecuación del gas ideal, que es presión por volumen es N por R. R es la constante universal del gas. Aquí me faltó poner la U, constante universal, RU, se me fue, ¿sí? Bueno, consideren la R la constante universal de las gases. Despejamos el valor de N en el número de moles y queda de esta manera: presión, número de moles es igual a presión por volumen entre constante universal de los gases por la temperatura. Sustituimos los datos. En este caso, ¿cuál valor de R vamos a utilizar? Si pueden observar, tenemos como datos litros, atmósferas, ¿sí? A partir de litros y atmósferas ya sabemos que el valor de R que vamos a utilizar es de 8.20578 por 10 a la menos 2 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol, ¿ya? Esos datos yo se los mostré anteriormente, una lista de valores de R, ¿sí? En este caso los valores de R dependen del ejercicio, ya vimos por qué escogimos este. Sustituimos. Si pueden observar, se eliminan atmósferas con atmósferas, litros con litros y Kelvin con Kelvin. Si hacemos la regla del sándwich, como dicen, los moles van a quedar hacia arriba. Entonces N, que es número de moles, las unidades que vamos a tener al final va a ser el número de moles. Resolvemos y nos queda que es 0.10 moles de oxígeno. Ahora, esos 0.10 moles de oxígeno hay que pasarlos a gramos. ¿Cómo lo pasamos? ¿Alguien me dice? Se puede hacer con una regla de 3, ¿no? Vemos cuánto equivale un mol a gramos y pues cuánto va a equivaler 0.10 moles en cuántos gramos. Exacto. Es una regla de 3. Aquí está. Aplicamos la regla de 3. Se van los moles de oxígeno, lo convertimos en gramos y nos queda que es 3.2 gramos de oxígeno. ¿Sí? Es lo que tendríamos. ¿Algunas preguntas? Nada. Si pueden observar, estos ejercicios son fáciles porque estamos considerando al gas como ideal, ¿sí? Si nosotros no lo consideramos como ideal, tendríamos que utilizar estas ecuaciones de estado que les muestro en la diapositiva. Otras ecuaciones de gas de estado que no se apegan al gas ideal, es decir, son ecuaciones de estado de gas más bien real. Tenemos las de Van der Waals, Bertlet, Redlich-Wang, Beatty-Bridgman, Benedict-Webb-Robin, Strovich y Virial, ¿sí? Bueno, las que vamos a ver ahorita va a ser la de Van der Waals, la de Beatty-Bridgman y la de
Benedict Webb Robin. ¿Sí? Bueno. Si empezamos con la ecuación de estado de Van der Waals. Jonas de Van der Waals en 1873 propuso una modificación de la ley del gas ideal. En este caso, Van der Waals modificó la ley de los gases ideales, tomó en cuenta el volumen de las moléculas y la fuerza de atracción entre estas moléculas, ¿sí? Recuerda que un gas ideal no toma en consideración eso, solo se consideran esferas que rebotan entre sí. Van der Waals, no les digo, no, tienen volumen molecular, tienen volumen y fuerza. Voy a tomar en consideración en mi fórmula el volumen y la fuerza de atracción intermolecular. Pues a partir de eso estableció su fórmula, que es esta. ¿Sí? En este caso, la P es la presión del fluido. La letra A toma en cuenta las fuerzas intermoleculares. La B es el volumen que ocupa las moléculas de gas. La V es el volumen específico. ¿Sí? La R es la constante universal de los gases ideales. La T es la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Esta es la fórmula de Van der Waals. Si pueden observar, entre más aspectos que consideremos de la ecuación ideal, sí, la fórmula pues es un poquito más complicada, ¿no? Un poquito más larga. ¿Ya? Los valores de A, que es el volumen de las moléculas, las fuerzas intermoleculares, y B, es el volumen que ocupa las fuerzas de las moléculas de gas, se pueden obtener en tablas. Esos son los valores, ¿sí? El valor de A y B. En Van der Waals se pueden calcular esos valores de A y B. Para este caso, para este curso, no les voy a pedir que lo calculen, ¿sí? Yo les voy a dar esos valores, ¿ya? Porque ya hay tablas que lo tienen. Por ejemplo, aquí para el helio se puede observar que es de 0.03412 litros cuadrados por atmósfera por mol a la menos 2. Ahí está de helio, neón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro. Ahí está, óxido de carbono. Ya. Esa es la ecuación de Van der Waals. Sí, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Bueno, tenemos la ecuación de estado de Beatty-Bridgman. Si pueden observar, es una ecuación de estado basada en 5 constantes determinadas de forma experimental. Esta es la ecuación de Beatty-Bridgman. Si pueden observar, es más larga. En Van der Waals se consideraba de 2 elementos, A y B. Bridgman no considera más, considera 5 constantes más. Es una fórmula muy larga. Y en este caso, la V con una línea arriba es el volumen molar específico, es decir, el volumen por unidad de mol. Y sus unidades de esta V, con una tilde, con una línea arriba, es metros cúbicos sobre kilomol, o bien pie cúbico sobre libra mol. ¿Sí? Y esos valores de A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A subíndice 0, B subíndice 0 y B minúscula se encuentran en tablas. Aquí están las tablas. En las tablas podemos observar para los diferentes gases, para el aire, para el argón, para el dióxido de carbono, helio, nitrógeno y oxígeno. ¿Sí? Bueno, para utilizar esta fórmula, cuando la presión está en kilopascales, la V tiene que estar, aquí arriba lo dice en el inciso A, cuando P está en kilopascales, es decir, la presión, la V, el volumen específico molar, está en metros cúbicos sobre kilomol y la temperatura está en Kelvin. Y la constante universal de los gases, aquí se los da, es de 8.314 kilopascales por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. ¿Sí? Esas son las 5 constantes de la ecuación de Beatty-Bridgman. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Alguien?
Nada, Irving. Muy bien. Bueno, esta es la ecuación de estado de Bethe-Bridgman. Ahorita la ecuación de estado de Benedict Webb Robin. Esta es la ecuación de Benedict Webb y Robin. Si la pueden observar, es muy larga. En este caso se utiliza 8 constantes. Entre más constantes se utilicen, más, considerando ciertos movimientos de la molécula, más larga se hace la ecuación. Sin embargo, también se hace más precisa, ¿sí? Es decir, se apega más a un gas real. De todas las fórmulas que les mostré, la ley de Gay-Lussac, de Bohr, de Charles, de Avogadro, de Van der Waals, y la de ecuación de estado de Benedict Webb Robin es la más que se apega a un gas real, ¿sí? Y se puede observar, y todo esto es la fórmula, ¿sí? Para todos sus, en este caso sus 8 constantes, para cada uno de los elementos, se pueden ver en esta tabla. Para A subíndice 0, B subíndice 0, C subíndice 0, alfa y gamma. ¿Preguntas? ¿Podría regresar a la diapositiva anterior para copiar la fórmula? La fórmula está en el, ya lo subí, la presentación está en el Moodle. Sí. Solo en esta ecuación yo les aconsejo que no la copien, ¿sí? Porque no vamos a ver problemas, es demasiado larga, y si yo les aplico un examen, no la vamos a terminar con esta ecuación, ¿sí? Las otras anteriores, las que sí pudieran haber copiado, es esta. La de Van der Waals, esa sí está moderadamente pequeña. Y la de Bethe-Bridgman, ¿sí? Esas dos, para ecuación de estado, para gases más reales. Esta de Bethe-Bridgman, la de Benedict Webb Robin, no la copien. Vamos a un problema ejemplo. Nos dice, problema ejemplo 4. Haga la predicción de la presión del gas nitrógeno a temperatura de 175 Kelvin y un volumen específico de 0.00375 metros cúbicos sobre kilogramos, con base en la ecuación de gas ideal, la ecuación de estado de Van der Waals y la ecuación de estado de Bethe-Bridgman. Compare los valores obtenidos con el valor de 10.000 kilopascales determinados de forma experimental. ¿Qué harán en este ejercicio? Les pide calcular la presión utilizando la ecuación de gas ideal. Bueno, el primero, inciso A, con la ecuación de estado de gas ideal se encuentra que la presión, ustedes lo pueden, esta es la fórmula, esas son las fórmulas que les he dado, es presión es igual a constante del gas por la temperatura entre volumen específico. ¿Ya? El valor de R para el gas la pueden encontrar en la tabla. Ya les había dicho que el valor de R se encuentra en constante del gas, de un gas específico, se puede encontrar en las tablas. En este caso le dice que es nitrógeno, y el nitrógeno tiene un valor de si lo pueden observar, 0.2968. Aquí está. Ese es el valor de R. Y la temperatura ya la tenemos, que es, nos dice en el ejercicio que es de 175 Kelvin, y el volumen específico, bueno, ya aquí está, 0.00375. Ahora lo que sigue es sustituir en la fórmula. Aquí está. Sustituimos. Vemos que se puede ir los metros cúbicos, los kilogramos y los Kelvin. Las unidades que nos quedan van a ser los kilopascales. Resolvemos, multiplicamos 0.2968
por 175 y luego dividimos entre 0.00375 y nos quedan 13.851 kilopascales. Esa es la solución que nos da la ecuación de gas ideal. El inciso A. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ninguno, maestro. Está claro, sí, para que sigamos avanzando. Ahora utilicemos la ecuación de Van der Waals. Para el nitrógeno se determinó en la tabla. Esta es les dije que la de Van der Waals, pues los valores de A y B se pueden encontrar en tabla. Aquí podemos observar si buscamos el nitrógeno. Tenemos un valor de A de 1.39 litros cuadrados sobre atmósferas entre mol. Me faltó aquí, perdón. Ya sé que me faltó. Bueno, aquí está, perdón, era mol entre mol cuadrado, ¿sí? La A es 1.39 litros cuadrados por atmósfera sobre mol cuadrado. Y la B es 0.03913 litros sobre mol. Ya la encontramos en tabla. Aquí es importante convertir esas unidades al sistema internacional, es decir, los litros y las atmósferas. Hay que recordar que en un metro cúbico es igual a 1000 litros y una atmósfera es igual a 101.325 kilopascales. Y un mol de nitrógeno es igual a 0.028 kilogramos de nitrógeno. Eso lo podemos encontrar en la tabla periódica, ¿sí? El nitrógeno, su masa atómica es de 14. Como son 2 nitrógenos, serían 28. ¿Sí? Serían 28 gramos. Solo que aquí lo representé como kilogramos. 28 gramos son 0.028 kilogramos. Ya tengo esas equivalencias. Entonces necesito cambiar el valor de A y B en metros cúbicos por kilopascales entre kilogramos cuadrados. Es decir, aquí está. Aquí, si pueden observar el valor de A, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Lo elevé al cuadrado porque aquí los litros están al cuadrado. ¿Sí? Al estar al cuadrado, pues todo esto lo tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Para poder eliminar los litros. De igual manera, aquí los moles están al cuadrado, entonces la equivalencia de un mol es igual a 0.028 kilogramos, lo tengo que elevar al cuadrado. Bueno, si lo elevo al cuadrado, 1000 litros viene siendo 1 por 10 a la 6, metros viene siendo 3 por 2, 6, los litros serían litros al cuadrado, los moles serían moles cuadrados y los kilogramos serían kilogramos cuadrados. Voy resolviendo. 1.39 por 1. Bueno, espera un momento, tengo una llamada. Sí, bueno. Sí, ¿quién habló? Tres están de baja. No seas malo, me lo podrías mandar a mi correo. Manda mi correo, maestro, me informó en este equipo. PS3, me escribe los nombres, están de baja. ¿Sí? Sí, para que te... No sé, manda un mensaje que ahorita estoy dando clases. Sí, en línea. Sí. Vale. Bueno, vamos a continuar.
aquí podemos observar que los litros cuadrados se eliminan con los litros cuadrados, los atmósferas con atmósferas, los moles cuadrados con los moles cuadrados, y me queda las unidades metros a la 6 por kilopascales entre kilogramos cuadrados. El B hay que cambiar los litros y los moles, los litros a metros cúbicos. Sabemos que en un metro cúbico hay 1000 litros y los moles, en un mol hay 0.028 kilogramos. ¿Sí? Si elimino los litros y elimino los moles, me queda como unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Bueno, ya tengo los valores de A y B de Van der Waals expresado en el sistema internacional. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Aún no hemos terminado la inciso B. Hay que calcular la presión. Necesitaba los valores de A y B. ¿Nadie? Bueno, voy a continuar. Aquí está la ecuación de Van der Waals. Voy a despejar la P. Aquí lo voy a desglosar. El volumen es volumen específico menos B, está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Es un despeje. Y la P queda expresado de esta manera. El despeje aquí se los muestro arriba. ¿Sí? Es todo esto. Tenemos la presión. Ahorita sí, ya podemos sustituir. Tenemos el valor de R. Tenemos la temperatura. Tenemos el volumen específico. Tenemos el B y el A y el volumen específico. Si yo sustituyo, el valor de R es 0.2968. Este valor es la constante del gas de nitrógeno. Esto lo vimos en el inciso A, cuando calculamos la presión en la ecuación del gas ideal. 275 Kelvin, la temperatura aquí está como dato. Volumen específico es los 0.0375. El B es 0.00139, es el que obtuvimos anteriormente cuando cambiamos los litros mol, ¿sí? El B, voy a regresar, aquí está, 0.00139 metros cúbicos. Y A son los 0.179 metros a las 6 kilopascales sobre kilogramos cuadrados, entre V, volumen específico, que es 0.00375 metros cúbicos sobre kilogramos al cuadrado. Puedo eliminar los Kelvin y me queda de esta manera. Bueno, aquí fui resolviendo, ¿no? Multipliqué 0.2968 por 175 y me queda kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo. Y aquí resolví esta resta de 0.00375 menos 0.00139 y me da 2.36 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramos. Y resolví esta parte de aquí también. El 0.00375 al cuadrado y me da esto. 1.40625 por 10 a la menos 5 metros a la 6 sobre kilogramos cuadrados. Voy resolviendo, se van los metros cúbicos, los kilogramos, metros a la 6, los kilogramos cuadrados, y me queda... aquí faltó dejarlos. Perdón. Y ese es el resultado, ¿sí? En este caso dividí 51.94 entre 2.36 por 10 a la menos 3. Y el resultado es 22.008.47 kilopascales menos los 12.728.88 kilopascales. Entonces, por la ecuación de Van der Waals me da un valor de presión de 9.279.59 kilopascales. ¿Alguna duda, pregunta?
Profe, Sí. aquí en donde pues sacó que son, o sea, de los dos lados que se va a restar como kilopascales. Solo se resta. Pero, ajá, pero ¿de dónde salió el primer kilopascal? Que es 22.008.47 kilopascales y arriba se cancelaron todas las... La división de Ah, ya lo vi. 51.24 entre 2.36 por 10 a la menos 3 me da 22.000. Ah, ¿Sí? cierto, perdón. ¿Ya? Ya. Otra pregunta. Siempre este material ya se los dejé que revisen, si no lo entendieron, que lo revisen con más cuidado y si tienen dudas, me las hacen llegar. ¿Sí? Apenas vamos en el inciso B, falta el C. El de British-Bridgman es más largo. En las constantes de la ecuación de British-Bridgman para el nitrógeno, aquí están estos valores de A0, B0, mayúscula y A, B y C se encuentran en la tabla British-Bridgman. Aquí está, este es para el nitrógeno. En los valores, las constantes para la fórmula de British-Bridgman se encuentran en tablas, ¿sí? Yo se los voy a dar, es decir, aquí están, los tengo cerrados en líneas punteadas. ¿Ya? Esos valores de A0, A minúscula, B0, B y C, bueno. De ahí los saqué de la tabla, ¿ya? Ahora tengo que tener el volumen específico molar. Aquí vemos que el volumen específico molar es la masa molar, que es 28 kilogramos sobre kilomol. Esos 28 es de esta tabla periódica que se obtiene para el N2 nitrógeno, ¿sí? Volumen específico son los 0.00375 metros cúbicos sobre kilogramos. Al final debe quedar, para esto al multiplicar, me queda 0.105 metros cúbicos sobre kilomol, ¿ya? Sustituyendo en la constante A y B, en el estado, primero calculamos el valor de A. Aquí está el cálculo, ¿sí? El A0, aquí está arriba, ya lo había obtenido de la tabla, es de 136.2515. El A minúscula es de 0.02617 y el volumen específico molar, aquí está, de 0.105 metros cúbicos sobre kilomol, ¿sí? Así, como pueden observar, aquí no puse las unidades, ¿sí? ¿Por qué no las puse? Porque en la tabla me dice que si yo tengo las unidades en kilopascales, el volumen específico molar en metros cúbicos sobre kilomol, la temperatura en Kelvin y utilizo una constante universal de los gases de 8.314 en unidades de kilopascales por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin, voy a tener con certeza que la presión que voy a obtener va a estar en kilopascales, ¿sí? Por eso no las utilicé. Entonces sustituyo los datos, los 136, el valor de A que es 0.02617 y el volumen específico molar que es 0.105 y me da un valor de A de 102.28. Para B también solo sustituyo los datos que obtuve de la tabla. B0 es de 0.05046, la A es de perdón, aquí es un error. Es que cuando fui escribiendo, ahorita regreso. Aquí está, era B. Si la B es de menos 0.00691 y volumen específico molar es de 0.105. ¿Sí? Entonces tengo un valor de B de 0.05378. ¿Ya? Bueno, ya tengo A y B, las constantes de Beatty-Bridgman. Lo sustituyo en la fórmula. Aquí está la fórmula.
La fórmula dice P es igual a constante universal de los gases, es de 8.314. La temperatura es 175, el volumen específico es de 0.105 al cuadrado por 1 menos C. C es 4.2 por 10 a la 4, volumen específico de 0.105 por la temperatura que es 175 al cubo. ¿Sí? Y ahí voy sustituyendo los demás valores, ya de volumen específico molar, la B mayúscula, la A. Aquí está la B y la A, son las que encontramos anteriormente, ¿sí? Son estas, A y B. Sustituimos en la fórmula y vamos y resolvemos, ¿sí? Aquí está la resolución del problema. Podemos observar que en esta primera parte de los 131.968.254 se obtuvo de la división se obtuvo de esta operación de 8.314 por 175 dividido entre 0.105 al cuadrado, obtuve los 131.000. ¿Sí? Para lo que está dentro de este paréntesis fue de 0.92536 y lo que está en el segundo paréntesis fue de 0.15875. Lo menos los 9.277.097 se obtuvieron de esta última operación, de los 102.28 entre 0.105 al cuadrado. Bueno, voy resolviendo y al final obtengo que me da 10.112.82 kilopascales. Bueno, ya resolvimos el ejercicio, ya obtuvimos la presión tanto mediante la ecuación del gas ideal, la ecuación de Van der Waals y la ecuación de Bridgman. ¿Sí? Aquí está la ecuación, le voy a colocar todo. Utilizando la ecuación del gas ideal, obtuvimos un valor de 13.851. Sabemos que experimentalmente se obtuvieron 10.000 kilopascales. Si encuentro el error con respecto a los 10.000 kilopascales, aquí está la fórmula, valor experimental menos valor calculado, entre valor experimental por 100, en valores absolutos, tengo un error de 38.5. Para la ecuación de Van der Waals, se utilizan los valores que obtuve. Tengo un error, aplicando la misma fórmula anterior, tengo un error de 7.2. Y para la ecuación de estado de Bridgman, si pueden observar, el valor se acerca más al determinado experimental. Tuvo un error de 1.1%. ¿Sí? Bueno, ¿en qué podemos concluir con esto? Que la ecuación de Bridgman es el que más apega a un gas real. ¿Sí? Porque tuvo el menor error de las tres fórmulas que utilizamos para resolver este problema. ¿Alguna pregunta? No, maestro. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Bueno, esta fue el tema que, bueno, terminamos el tema del día de hoy. Era la ley de los gases ideales y las ecuaciones de estado. ¿Sí? Si no tienen alguna pregunta, bueno, damos por concluida la sesión. Los que sí les voy a decir es que ya les dejé ejercicios, ¿sí? De las leyes de los gases y les dejé como 2 de este tipo, de los que acabamos de ver. ¿Sí? Si tienen ¿Es dudas, individual o es por equipo? es por equipos. Todas las actividades que les estoy dejando serán por equipos. Ya están en el Moodle, ¿sí? Que lo revisen. El día de entrega es el próximo lunes, ¿sí? Es el lunes que viene. ¿Alguna pregunta? No, maestro. Ninguna. Bueno.
de esta clase hasta el otro lunes tenemos la clase, ¿verdad, profe? Sí, está bien. Sí, la próxima clase será el próximo lunes. Ya del próximo lunes ya tenemos otro tema. Tablas Maestros, termodinámicas. si tenemos alguna duda en cuanto a la tarea, ¿le podemos contactar por correo o cómo? Que me manden a mi correo institucional de preferencia, ¿sí? Ok. Sí, Sí. me manda mi correo institucional y vas a poder resolver la duda. ¿Sí? Pues sería todo. Nos vemos el lunes. Vale, profe, gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Pase bonita tarde. Igualmente, pasen bonita tarde.